Muy buenos días en el hemisferio sur, muy buenas tardes en el hemisferio norte. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este quinto seminario que hemos organizado junto al doctor Nahuel O'Donnell bajo el marco del proyecto Jean Monnet Over Atlantic, que lo dirige la doctora Juliana Lasky de la Universidad de Bolonia en Italia. Es así como ya hemos hecho nuestra inauguración y hoy día tenemos un quinto seminario donde vamos a abordar otra dimensión de lo que es esta paradiplomacia, diplomacia subestatal, microdiplomacia, como le queramos llamar. Ya sabemos que el nombre es un poco debatido, pero finalmente para hablar de las vinculaciones subestatales que existen en el mundo. Y para el día de hoy nosotros hemos querido vincularlo a la integración regional. Otro gran tema, otra gran área dentro de las relaciones internacionales, dentro del derecho, dentro de la economía. La verdad es que aquí se conjugan muchas disciplinas de las cuales nosotros podemos conversar. Los procesos de integración regional constituyen una vía importante de acceso a la paradiplomacia, y en algunos casos la primera y única para ciertos gobiernos subnacionales. Pero ¿qué pasa en el actual contexto internacional en donde pareciera observarse que las relaciones internacionales están en crisis en términos globales como regionales? Ya sea por la crisis del multilateralismo, incluso surgida antes de la pandemia de la COVID-19, así como también por la crisis de los procesos de integración. Integración regional. Basta pensar en el Brexit de la Unión Europea o el estado actual de los regionalismos latinoamericanos. ¿Sigue siendo la integración regional un escenario importante para la construcción del proyecto paradiplomático? Bueno, eso le vamos a preguntar justamente a 4 grandes invitados con los cuales vamos a contar hoy día, y ustedes estarán echando de menos, supongo, porque aquellos que no han visto antes, que falta mi pareja en este seminario. Bueno, el doctor Nahuel O'Donnell va a entrar un poquito más tarde a la transmisión porque justamente tiene una reunión importante y no va a poder estar en esta primera parte. Pero vamos a hacer lo posible para salir adelante aquí sola en esta moderación de esta mesa. Bueno, para contestar esta pregunta, voy a invitar a nuestros invitados, invitadas, para que conversemos sobre integración regional y paradiplomacia. Quiero invitar a la doctora Susana Beltrán García, es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, buenas tardes desde Barcelona, Paulina. ¿Cómo estáis? Bien, muy contenta, Susana, y vamos inmediatamente a transparentar las cosas. Con Susana nos conocemos hace 8 años, gracias a Noé Corneago. Nos conocimos en el seminario en Bilbao, y donde además conocí a Nahuel O'Donnell. Y desde ahí que con Susana hemos mantenido el contacto todo este tiempo, y pese a que no nos hemos vuelto a ver físicamente, bueno, es una oportunidad para vernos hoy día a través de las pantallas. Pues muy agradecida, Paulina, porque dices 8 años, pero han pasado volando. Y realmente cuando vuelvo a estar con vosotros aquí hablando de paradiplomacia, veo que sigue siendo de actualidad, que sigue siendo un tema importante y que a lo mejor estaremos 8 o muchos más años próximos hablando de este tema. Así es, así nos conocimos y así vamos a continuar con esta red de paradiplomacia. Quiero invitar también a Gustavo Vieira, quien es profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, en Brasil. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, buenos días, buenas tardes, Paulina, profesora Susana, un placer estar con ustedes. Ay, un gusto también. Hablamos fuera de micrófono de los intereses comunes que tenemos en varias áreas, y ya vamos a organizar algo respecto de los procesos constituyentes y de las influencias de la globalización, y cómo se han ido, bueno, cómo vemos el mundo que ha ido transformándose y cómo nos hemos tenido que ir adaptando a estas nuevas dinámicas. Así es que no será la última vez que vamos a estar juntos, seguro, Gustavo. Ni la primera ni la última, sí. Así Y estamos también en una región fronteriza, Foz de Iguazú, con Paraguay, con Argentina, ¿sí?
Entonces, estas dinámicas de integración regional y paradiplomacia tienen sentido muy concreto para nosotros. Muchas gracias. Efectivamente. Invito también a la profesora Marcela Petranonio, que es secretaria ejecutiva de la Red Mercociudades y coordinadora en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Tandil, Argentina. Marcela, te doy la más cordial bienvenida, porque también es muy importante la práctica de lo que se hace efectivamente en la realidad, y por eso que es muy importante también escuchar tu voz. ¿Qué tal, Paulina? También buenos días, buenas tardes para otros o buenas noches casi. La verdad que, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, la convocatoria. Además de estos tiempos en los que me toca la gestión, en este caso de Mercociudades y también de un gobierno, de una ciudad intermedia, también vengo del mundo de la academia, así que sin duda tanto con Susana, con Gustavo, que nos acompañarán en el panel, a debatir temas que claramente están con mucho movimiento en estos tiempos, pero esos movimientos vinculados a esta palabra crisis, si bien es una verdad de perogrullo, la verdad que las crisis se transforman en oportunidades. Y este proyecto que ustedes están liderando, Paulina, con el doctor Nahuel Odone, sin duda muestran la vigencia, la pertinencia y la importancia de abordar estas temáticas. Así que un lujo compartir con ustedes, para mí me honra este espacio de intercambio de miradas desde las perspectivas que cada uno de nosotros en su trayectoria y en su rol actual pueda compartir, explicar y debatir. Muchas gracias, Marcela. Efectivamente, eso es lo que tratamos de hacer en cada uno de nuestros seminarios, el ir compartiendo e ir complementando visiones y perspectivas de un mismo tema. Y para terminar de presentar a nuestro panel de hoy día, invito a Nahuel Alvaredo, quien es maestrando en procesos de integración regional de la Universidad de Buenos Aires y miembro de paradiplomacia.org y de REPID. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en este seminario, sobre todo rodeado de grandes profesionales. La verdad que es un reto estar un poco a la altura. Y sobre todo quería dar un saludo especial a Susana, porque fue profesora mía hace 10, 11 años de Derecho Internacional Público en la Autónoma de Barcelona. Y bueno, claramente causó algún impacto porque no abandono el interés por lo internacional. Gracias, Nahuel. Bueno, eso nos permite también las tecnologías encontrarnos distintos tiempos, lugares. Ya no tenemos espacio, tiempo con esto de la pandemia y esto de el poder trabajar ahora a través de estas plataformas. Bueno, comencemos con nuestro seminario. Yo ya avanzaba la pregunta y la pregunta es la misma para cada uno de ustedes. Tienen 3 a 4 minutos para dar sus primeras impresiones, sus ideas fuerza respecto a la pregunta es, ¿sigue siendo la integración regional un escenario importante para la construcción del proyecto paradiplomático? Y partimos en el mismo orden de presentación, así es que te doy la palabra, Susana. Muchas gracias. Sí, yo creo que actualmente sigue siendo muy importante para el proyecto de la paradiplomacia la integración regional. Sobre todo estoy pensando en el ámbito de la Unión Europea. La Unión Europea es una unión de estados, pero también es una unión de ciudadanos. Y cada uno de los estados miembros de la Unión Europea son diferentes y muchos de ellos son estados descentralizados, como es el caso de España, en donde tenemos 17 comunidades autónomas con poder legislativo, con amplias competencias legislativas. Tenemos también las ciudades, las autoridades locales con competencias muy importantes de gestión, que son competencias también de la Unión Europea. Entonces, difícilmente se puede hablar de un proceso de integración europea en donde participen los estados, pero sin tener en cuenta su orden competencial. Y como es en el caso de España, pero podemos encontrar otros ejemplos en la Unión Europea, con sus entidades locales y sus entidades regionales. De manera que si hablamos de integración regional, entiendo que también en 2021 sí o sí tienen que estar presentes las entidades subestatales.
Gracias, Susana. Gustavo, tus primeras impresiones. Gracias, Paulina. Bueno, en primer lugar, que el proceso de mundialización que nos conduce a regionalización y procesos de integración regional siguen en curso con la transformación estructural de nuestras sociedades, instituciones y estados para procesos postnacionales. Esto sigue, por más que se hable de desmundialización también, estas redefiniciones y estas tensiones están presentes. Entonces, la integración regional sigue cumpliendo un rol muy significativo para mitigar los impactos nocivos de la mundialización para la región en términos políticos, permitiendo organizaciones y articulaciones regionales para hacer una mediación de los procesos de globalización, en términos económicos, de la misma manera, para preparar las regiones para la integración en cadenas de valor global, así como uno de los acquis communautaires más significativos, me parece, es la construcción de la paz en las regiones. Si observamos los orígenes de la Unión Europea, de Mercosur y otros procesos de integración regional, una de las cuestiones más significativas es transformar las relaciones bilaterales y regionales para procesos cooperativos y de integración entre países que tenían disputas bélicas y estratégicas militares muy significativas entre ellas. Entonces, esta transformación sigue muy significativa y relevante. Estas crisis también pueden ser observadas o críticas, ¿sí?, como espacios de disputas de proyectos, ¿sí? Entonces, en los blocos económicos regionales que tienen origen por una vía más comercial y económico, pasan a asumir casi que como un proyecto civilizatorio común, ¿sí?, de convivencia entre pueblos, de integración entre instituciones de todos los niveles. Así que yo diría que para diplomacia e integración regional aún tiene más importancia, ¿sí? Seguimos teniendo muchos desafíos, por ejemplo, entre articulación e integración nacional. Brasil, así como Argentina, son estados federados y la articulación en Brasil, así como la Unión y los estados son entes federados, los municipios también son. La articulación entre los entes federados para el enfrentamiento de los desafíos de la COVID siguen siendo enormes, ¿sí? Acá estamos en una frontera muy movimentada, con puentes para Argentina, para Paraguay, y por ejemplo, el intendente local tenía una dificultad increíble para hacer el control sanitario en la puente de la Amistad entre Foz do Iguazú y Ciudad del Este. Así que los desafíos y las disputas están presentes y los rumos de los procesos de integración siguen en disputa, pero siguen siendo referenciales indispensables para pensarmos las políticas locales con articulación global. Muchas gracias, Gustavo. Antes de darle la palabra a Marcela, les recuerdo a quienes nos están escuchando que pueden enviar sus preguntas, ojalá dirigida a algunos de nuestros panelistas, y además sus saludos, y díganos de dónde nos están viendo, porque ya tenemos saludos desde Paraguay, desde Santiago de Chile, bastante brasileños, debo decirte, Gustavo, tienes bastante aquí apoyo, desde Porto Alegre. Además, bueno, un saludo a nuestro colega Mariano Álvarez de REPIT y de Paradiplomacia también, experto en Paradiplomacia, desde Minas Gerais, desde Paraguay, desde Santa María de Brasil. También saludos de Marcelo desde Paraguay, desde la Universidad Federal de Pelotas RS en Brasil, de UNILA de Foz de Iguazú, de la ciudad de Oaxaca en México, de Argentina, de Viña del Mar. Como ven ustedes, Viña del Mar, Chile. Como ven ustedes, nos están viendo en distintas partes. Buenos Aires, nos siguen agregando acá, Mar del Plata,
Santiago del Estero. Bueno, tenemos, por lo tanto, de distintas partes de nuestra América Latina escuchándonos en este seminario. Marcela, te doy la palabra para tus primeras impresiones sobre esta primera pregunta disparadora del debate. Gracias, Paulina. Bueno, sin duda creo que en tiempos de pandemia, esta pregunta que nos han colocado como cuánto la integración regional aparece como un escenario importante para la construcción de un proyecto paradiplomático, por lo menos a priori me parece importante hacer algunas reflexiones. La primera, ¿y por qué nombro a la pandemia? Porque sin duda la pandemia puso arriba de la mesa una serie de cuestiones de las debilidades que tiene la integración regional en todos los procesos, cualquiera de los bloques, en todo el recorrido de los procesos de esa conformación de esa región o de esa integración regional. No solamente hablo de América Latina, la Unión Europea, también el sudeste asiático, el NAFTA. Digo, si miramos el mapa, todas las regiones en tiempos de pandemia vieron movilizadas sus estructuras orgánicas y de funcionalidad. Sin duda, esto llevó a una crisis al interior de cada región y eso se traslada en la articulación o con otras regiones o con organismos multilaterales de cooperación. Ahora, digo, ¿cuáles son esas crisis? ¿Cuáles son esos cambios que se empiezan a dar en los distintos bloques? La primera es que la pandemia invisibilizada, aquello que demostró que la distribución del ingreso era mucho más débil que la que podíamos imaginar, en el caso incluso de las regiones más desarrolladas del mundo, bueno, no era tal. También demostró otras cuestiones y las hizo en evidencia, ¿no? Las debilidades en las regiones de temas vinculados a igualdad de género, las tensiones y desarticulaciones existentes por los juegos de poder intrarregión y por lo tanto trasladados a la extrarregión. Digo, hay una serie y hay un sinnúmero de aspectos que lo que colocó la pandemia es esa debilidad de las regiones que antes de la pandemia identificábamos, pero que no estaban tan arriba de la mesa como las pandemias lo colocó. Ahora bien, sin duda, claramente, las regiones siguen siendo una estructura importante para la paradiplomacia o para la cooperación subnacional, o como vos decías, Paulina, en la introducción, sin querer entrar en estos debates conceptuales de qué hablamos cuando hablamos de paradiplomacia, de subnacional. Lo cierto es que, sin duda, esas crisis en cada una de las regiones produjo y tuvo un efecto directo en las estrategias de las acciones subnacionales. Porque más allá de que el siglo XXI inició siendo un siglo de las ciudades, inició siendo un siglo donde todos nos dimos cuenta y empezamos a decir, bueno, la verdad que frente a todos esta no distribución del ingreso, esta falta de calidad de vida, bueno, empecemos a construir y a pensar el desarrollo en las ciudades, que es donde todos nosotros y nosotras vivimos. En realidad, la lógica del desarrollo endógeno. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar también las vinculaciones internacionales con las regiones, con los organismos multilaterales, bilaterales, con quien sea de fuera de nuestro territorio local? Entonces, eso también, con la crisis de la pandemia, con las crisis de las regiones, también se movilizó, ¿no? Se movilizó a tal punto que fueron los intendentes los que empezaron a decir vamos a juntarnos para comprar vacunas, por poner un ejemplo muy vigente. O fueron los intendentes, como es el caso de la red que estoy representando, 400 alcaldes de la región, que solicitan a la Organización Mundial de Comercio que los laboratorios liberen las patentes de las vacunas. Entonces, claramente,
toda esa movilización que estamos teniendo fuertemente arriba de la mesa en este mundo de la pandemia, en esta nueva realidad que ya empieza a configurarse, nos exige que repensemos y resignifiquemos cuál es el rol de estos estados subnacionales, cuál es el rol de la paradiplomacia, concepto que la verdad, les confieso y en confianza, a mí mucho no me gusta, porque pareciera que existiera la diplomacia y el paradiplomacia, digamos, es algo ahí, pero bueno, es objeto de otro seminario. Así que, digo, muy interesante la reflexión que han colocado y muy convencida que vamos a seguir profundizando, no tengo dudas, la cooperación internacional desde los territorios, porque cada vez nos dimos cuenta que necesitamos más autonomía para definir, para actuar en nuestro desarrollo, en nuestra mejora de calidad de vida, en definitiva nuestro buen vivir, que de eso se trata, ¿no? Gracias, Paulina. Muchas gracias, Marcela. Que es cierto todo lo que señalas. Hablando antes de entrar incluso al seminario, hablábamos con Gustavo sobre lo que está viviendo Chile del proceso constituyente. Bueno, los primeros que se movieron, presionando justamente ante el estallido social por una salida política y que fuera a través de lo que estamos viviendo ahora, de una nueva constitución, fueron los alcaldes. Ellos se movieron primero, ellos presionaron primero, y eso en un país tan centralista, presidencialista como es Chile, bueno, fue un ejemplo justamente de lo que tú señalabas, de cómo desde lo local surgen iniciativas, y lo hemos visto ahora también claramente en la pandemia. Doy la bienvenida a mi querido amigo Nahuel O'Donnell, quien ya se incorpora a nuestro panel, y qué bueno tenerte tempranito aquí. Bueno, muy buenos días, Paulina, y aprovecho también para saludar a todos los colegas, amigos, amigas que aquí están presentes. Un gusto reencontrarme con Susana Beltrán, Marcela Petrantonio, Gustavo Oliveira y también con Nahuel Alvaredo en este espacio. Me imagino que ya transitaron la pregunta general, ¿o no? Falta todavía la intervención de Nahuel. Perfecto. Así que seguimos con el plan y de ahí tomas tu rol preestablecido. Gracias, Nahuel. Nahuel Alvaredo, esperamos ahora también tus comentarios, tus impresiones respecto a esta pregunta que hemos formulado para los cuatro. Bueno, respecto a la pregunta general, creo que en la recuperación de la pospandemia va a ser muy importante reforzar la integración regional, porque ante la catástrofe que ha causado económicamente, la salud, etcétera, porque va a ser necesario generar y fortalecer los intercambios comerciales, seguir impulsando la integración productiva, fomentar el turismo regional y sobre todo crear un fuerte bloque ante todos los shocks externos que van a venir durante los próximos años. Por ello creo que independientemente de todos los avances y retrocesos que se produzcan en la integración a nivel estatal, decías, a nivel supranacional, tenemos que también apuntar a esta integración distinta, una integración que venga de abajo, de los gobiernos locales y regionales, que también van a poder aprovechar esta oportunidad en la reconfiguración del sistema mundial que se está empezando a dar. Por lo tanto, integración subnacional, que lo podemos llamar así, o microregionalismo, va a ser trascendental en la profundización de los procesos de integración supranacional y permitirá avanzar a todos aquellos lugares donde la integración regional que tenemos, por lo menos en el Mercosur, no ha alcanzado, ni tan siquiera han alcanzado los gobiernos nacionales. Asimismo, estamos ante una ciudadanía que es cada vez más exigente, más global, más participativa, y ello obliga a los propios gobiernos locales a que tengan que buscar respuestas que muchas veces no están en sus propias fronteras, tienen que salir de sus fronteras, sin contar con las competencias ni un marco jurídico adecuado. Porque además estos gobiernos son la base de la vida democrática de la región, ya sé que son electos directamente por su electorado, y tienen el acceso directo a la realidad, a todo lo que está sucediendo en su propio territorio, por lo que son los que están más capacitados para una integración desde abajo. Sobre todo en el Mercosur se están acercando, estamos ya en los 30 años de su nacimiento, y quizá la integración subnacional, apostar a esto, podría convertirse en un camino ideal para sortear una integración regional que consideramos que está siendo fragmentada
y fomentar una agenda que sea más inclusiva. Por lo tanto, se debe repensar en un proceso más integral y sobre todo evitar aquellos lineamientos volátiles que marcan el rumbo según agendas políticas que muchas veces son temporales. Por tanto, el Mercosur debe abordar una senda multidimensional, es decir, no solamente centrarse en lo económico, sino también lo político, lo social y lo cultural, pero al mismo tiempo consolidar un modelo de convivencia y cohesión regional, y el aporte subnacional creo que puede ser esa respuesta, ya que haría una mayor congruencia con la ciudadanía, reduciría las asimetrías regionales y sería un gran motor dinamizador del proceso. Muchísimas gracias, Nahuel, por tu intervención, dando entonces seguimiento a esta dinámica que estoy seguro que mi colega y amiga Paulina Astroza les presentó al inicio de este webinario. Ahora pasamos al segmento de las preguntas más individualizadas y bueno, y partimos un poco de esta reflexión que los procesos de integración regional constituyen una vía importante de acceso a la paradiplomacia, palabra que recientemente revisitaba, discutía Marcela Pretantonio, secretaria ejecutiva de la Red de Mercociudades, y en algunos casos es el proceso de integración regional la primera y única vía de acceso a esta internacionalización que empiezan a transitar los gobiernos locales y regionales. Siguiendo entonces con el orden de las preguntas específicas, y ahora sí saludo más formalmente a mi querida amiga Susana Beltrán, que es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Susana, a nosotros nos interesa revisar contigo, cuáles son los elementos claves para realizar una evaluación de la participación de los gobiernos subestatales. Por ejemplo, podemos pensar las comunidades autónomas a nivel de la Unión Europea, pero sobre todo ver si han emergido nuevos elementos a partir del impacto de la pandemia COVID-19. Te paso la palabra, Susana. Nahuel, un placer y una ilusión saludarte de nuevo otra vez. En estos tiempos de pandemia he tenido ocasión de pensar mucho y creo que me quedaría con una frase que es hay que trabajar juntos si queremos superar la pandemia y encontrar soluciones, tenemos que trabajar juntos. Decía hace un tiempo el secretario general de Naciones Unidas que frente al COVID la solidaridad es supervivencia. Entonces, a partir de ahí, yo no sé si recordaréis, pero los primeros meses de la pandemia fueron horrorosos, de descoordinación, desconcierto, la gente no sabía nada, desinformación, cada día había noticias muy diferentes. Yo me acuerdo los primeros meses, las comunidades autónomas corrían para buscar mascarillas, para buscar material para el personal sanitario. El gobierno de España, el gobierno central también, por su lado, también corría para encontrar mascarillas, pero no había mascarillas, nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces, afortunadamente, meses después, todo se empezó a poner un poco en orden. Y ahí yo creo que también ha sido muy importante el papel de la Unión Europea, de las instituciones europeas, cuando ya las instituciones europeas empezaron a coordinar los grandes contratos con las grandes líneas de contratación con las farmacéuticas, que eso ya permitió a los Estados miembros adquirir las vacunas, que por cierto también parecía al principio que la vacuna no iba a aparecer antes de 2 años y ahí se demostró que la cooperación científica entre diferentes países, entre diferentes investigadores ha funcionado y ha funcionado muy deprisa. Y eso, de alguna manera, meses después, todo se ha ido poniendo en orden, a pesar de que las instituciones europeas han recibido muchas críticas por algunos contratos. La verdad es que a día de hoy ya se han suministrado más de 300 millones de dosis de vacunas. Ahí ha hecho falta también no solo el rol de los Estados miembros, sino también de las regiones para poder coordinar todo ese proceso de vacunación.
Entonces, cada vez se va viendo como más necesario que haya una coordinación y toma de decisiones clara, empezando ya desde, en el caso nuestro, desde la Unión Europea. Mayores certezas, de alguna manera que la Agencia Europea del Medicamento haya supervisado las vacunas que podían ser positivas, que eran buenas para los ciudadanos, pues eso también ha dado más tranquilidad a los ciudadanos. Dentro de España, frente a los primeros meses de desconcierto, también de opacidad, los parlamentos regionales, también el Congreso de los Diputados estaba cerrado, no había transparencia, no había rendición de cuentas, nadie sabía quiénes eran los comités de expertos, pero todo eso poco a poco se fue solucionando. Y ese motor que tenemos ahora de que desde la Unión Europea, con todas sus críticas, pero está coordinando el tema de las vacunas, que los Estados miembros con sus entidades regionales, con las comunidades autónomas españolas, con sus ciudades, están vacunando a la ciudadanía. Se están practicando protocolos que vienen desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Unión Europea, que son identificables para todos los ciudadanos, y eso da certezas, y eso da seguridad, y eso, a pesar de todas las críticas, vemos que es, o por lo menos yo creo que es fundamental para los próximos años. Es decir, una Unión Europea mucho más coordinada, mucho más unida, por supuesto, con las entidades regionales, con las comunidades autónomas, en el caso de España, si queremos superar con éxito estas pandemias o a lo mejor si más adelante nos vienen otras pandemias. Yo creo que hay que oír también del discurso o de la vía más nacionalista de, bueno, vamos a proteger nosotros y los demás, pues que se espabilen, porque creo que no es la solución. El COVID ha demostrado que hacían falta soluciones globales, y en esas soluciones globales tienen que estar también las ciudades y las entidades regionales en línea con las instituciones europeas, con otros organismos, por supuesto, de integración regional, con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, de forma que el ciudadano o la ciudadanía, no importa en qué lugar del mundo esté, tenga confianza de que se están tomando decisiones que son las mismas en términos de salud, que son las mismas para cualquier lugar del mundo. Y entonces ahí sí que acabaría en esta primera o esta segunda pregunta, Nahuel, diciendo sí, hay que trabajar la solidaridad, tenemos que trabajar juntos, pero no es una solidaridad cualquiera, hay que mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación. En el caso concreto, dentro de España, se ha puesto en evidencia que tenemos problemas de descoordinación importantes en comunidades autónomas con gobierno central y entre comunidades autónomas, pero algo parecido podría suceder dentro de la Unión Europea, con lo cual estas vacunas o cualquier otro remedio debe llegar a cualquier lugar del mundo, y por eso hay que trabajar muchísimo más la solidaridad y también los intercambios científicos para mejorar la situación de salud en todo el mundo, pero trabajar también cómo podemos hacerlo desde una coordinación y una lealtad institucional para que las medidas que se adopten sean mucho más eficaces que lo que pudieron ser en los primeros meses de la pandemia, que fueron bastante horribles. Así que con esto lo dejaría, Nahuel. Me quedo con la solidaridad, con trabajar juntos y conseguir avanzando también desde la transparencia y rendición de cuentas. En algún momento habrá que hacer evaluaciones de impacto, habrá que hacer evaluaciones de qué es lo que han hecho las entidades locales, qué es lo que han hecho los gobiernos nacionales, qué es lo que han hecho las instituciones europeas, siempre con ese objetivo de no solo hay que superar la pandemia, sino que tenemos que prepararnos para cualquier otra eventualidad que llegue en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Susana.
quiero agradecer los saludos que nos siguen llegando. Nos llegan saludos de Chaclacayo, Lima, Perú. Nos llegan desde Santiago de Chile, de Guadalajara, Jalisco, en México. Y Tania García le manda especial saludo a Nahuel Alvaredo, con cariño, desde investigación para diplomacia.org. Me corresponde ahora dirigirle la pregunta justamente a Nahuel Alvaredo, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los elementos clave para realizar una evaluación de la integración subnacional en Mercosur? ¿Cuáles son las principales modalidades que se han sucedido institucionalmente y también en términos prácticos? Te escuchamos, Nahuel. Muchas gracias, Paulina. Es una pregunta muy importante, y con mi colega Marcelo Arzamendia de Paraguay, hace unos meses publicamos un artículo donde íbamos un poco a intentar analizar estos elementos. Y una de las primeras cosas que, analizamos que la experiencia de la Unión Europea muestra que la construcción de redes de gobiernos regionales y locales favorece a fortalecer el proceso de integración y brinda más legitimidad a todas las decisiones, si sabemos que ha habido una cierta participación de gobiernos regionales o locales. Y además cuentan con una gran institucionalización, como es el Comité de las Regiones. Pero si ya vamos en el caso del Mercosur, vamos a encontrar que hay muchos elementos institucionales con menor y mayor éxito, pero sobre todo hay muchos elementos extrainstitucionales que son muy interesantes para analizar. A mí me gustaría destacar el gran hito que para mí es, en el caso regional, en el año 1995, que se funda Mercociudades, que nace con el objetivo de aportar dimensión local en los asuntos que les afectan en el seno del Mercosur, y sobre todo también de cooperación entre los distintos miembros. Su impulso, además, logró crear un espacio de legitimidad e influencia en el seno del Mercosur, como fue el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur, el FCCR. El problema fue que, la estructura propia del Mercosur, que es fuertemente intergubernamental, provocó una disminución de las reuniones hasta niveles de cero directamente en 2018 y 2019, si no me equivoco, y finalmente en 2019 se decidió que el FCCR se constituiría como un órgano no permanente, es decir, que ya no tendría que convocar reuniones de forma obligatoria, sino que las podían convocar en formato de conferencia. En el Mercosur, igualmente, el mayor pacto para diplomacia se da en las fronteras. Creo que el doctor Gustavo podrá explicarlo mucho mejor, pero dejaré algunos elementos. A nivel institucional, en el seno del Mercosur nacieron muchos proyectos, como el Grupo Ad Hoc de la Integración Fronteriza, el Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza del PCCR, la Comisión de Asuntos Fronterizos del Parlamento del Mercosur y el Fondo de Convergencia Estructural, FOSEM. Muchos casos no tuvieron el éxito esperado, ya que uno de los grandes problemas que se ha dado en el Mercosur, al menos institucionalmente, es que no se convocan los representantes de la población fronteriza ni las unidades subnacionales, sino que participan los gobiernos nacionales dándose una lógica de top-down. Pero en el 2019 empezaron a desarrollarse un número interesante de iniciativas del Mercosur que hace pensar que siempre hay un interés de estimular por lo menos la temática fronteriza. Ese año se creó el subgrupo de trabajo de integración fronteriza, que trabaja en articular espacios institucionales referentes a temas de frontera y sobre todo tratará cuestiones relativas a impulsar la integración entre comunidades de frontera. Esto no es subgrupo, creo que puede ser una oportunidad de reactivar algunas de las propuestas que quedaron postergadas por la falta de actividad del PCCR, como pueden ser las mercorregiones. Otra iniciativa de reciente creación es el proyecto de acuerdos sobre localidades fronterizas vinculadas. Pero paralelamente a estas instancias subnacionales que son de origen institucional, también se desarrollan otros espacios, formando asociaciones interregionales de cooperación transfronteriza, destacando, por ejemplo, la Asociación de Municipios de Fronteras Integrada del Mercosur, que reúne localidades de Corrientes, Entre Ríos, sur brasileño y norte uruguayo, el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, que nuclea gobiernos locales de Argentina, Uruguay y Brasil, el CODESUL Crecenea Litoral, que abarca los estados brasileños del sur y las provincias del nordeste argentino, Psicosur, que está integrado por provincias de Argentina, estados de Brasil, departamentos de Bolivia y Paraguay, regiones de Chile y Perú y municipios de Uruguay, y la macrorregión Atacalar, que está compuesta por las provincias argentinas de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, y la región chilena de Atacama, y finalmente el bloque regional de intendentes, prefectos y alcaldes del Mercosur, el BRIPAM. Como he dicho, todos tuvieron menor nivel de éxito, pero claramente demuestran una necesidad
de avanzar hacia la cooperación transfronteriza, y por esto la creación de diversas agrupaciones que veremos que probablemente sigan creciendo. Por lo tanto, el proceso de integración en América Latina, concretamente en el Mercosur, se ha centrado principalmente en el aspecto económico, lo que ha dejado de lado muchos aspectos políticos, sociales y culturales, aunque bueno, esto ha ido variando un poco en la historia del Mercosur. Es aquí donde la participación de los gobiernos subnacionales puede ser valiosa, porque puede abordar todas estas áreas menos atendidas y puede crear mecanismos de apoyo ante la pandemia, como hemos visto, y sobre todo en la pospandemia que empezaremos a ver, y puede encargar un camino hacia la recuperación en la senda de sostenibilidad, el desarrollo integral y más igualitaria. Por lo tanto, es importante la conformación de espacios e iniciativas nacionales para una mayor legitimación y cercanía al Mercosur hacia una ciudadanía que luego de 3 décadas de existencia está exigiendo una reconfiguración del proceso que permita avanzar hacia una integración más profunda. Muchísimas gracias, Nahuel, por tu intervención. En este sentido, bueno, un poco para profundizar tus reflexiones y a continuación dándole la palabra a Marcela Petrantonio, que me imagino está en Tandil, que además es mi ciudad natal. Es un gusto, Marcela, encontrarte en este espacio. La reflexión gira en torno, bueno, a que evidentemente, bueno, la red de Mercociudades surge en 1995 y a lo largo de su historia ha enfrentado muchísimos desafíos y evidentemente en este contexto actual del Mercosur, en donde el Mercosur acaba de cumplir 30 años, ¿cuál es el papel de la red de Mercociudades en este contexto en donde podríamos hablar de relativas disonancias, discrepancias entre algunos de los estados parte y cuánto afecta estas diferencias a nivel del diálogo político entre los estados partes, la agenda en concreto de Mercociudades? ¿Mercociudades pueden mantener una agenda independiente de trabajo de esta situación que se observa entre los estados parte fundadores del Mercosur? Y si es así, bueno, ¿cuáles son los principales mecanismos para darle sostenibilidad a esta agenda? Bueno, gracias, Nahuel. Aquí desde tu ciudad natal, efectivamente, se te manda un caluroso abrazo, se te extraña. Bueno, la verdad que lo estaba escuchando muy atentamente, tanto a Susana, por supuesto, pero a Nahuel, que decía tantas certezas en su intervención y nos colocaba precisamente algunos elementos para el debate o para analizar. A ver, mira, me parece, digo, algunas cuestiones que creo centrales tienen que ver con lo siguiente. Lo primero, hay Mercociudades más allá del Mercosur, ¿no? Digo, Mercociudades desde que se crea, como bien vos sos un estudioso de la red desde hace mucho tiempo, en realidad siempre los líderes locales que lideraron precisamente el proceso de construcción de esta red, que hoy son cerca de 400 las ciudades que la integran, plantearon que, volvemos a lo que decía en la pregunta anterior, ¿no? A que la integración se tiene que dar desde las bases. Entonces, estas disonancias o discrepancias no alteran la existencia de Mercociudades o, digamos, o no la ponen en peligro. ¿Por qué? Porque Mercociudades en sus 25 años ha demostrado que a pesar de esas divergencias en todo este periodo histórico y esas contradicciones, ha podido sostener su agenda de integración regional y ha podido trabajar para tener una mesa en el escenario internacional. Es más, creo que evidencia en este último punto el ejemplo de que en la Agenda 2030, firmada en el 2015 en Naciones Unidas, se logra que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17, el ODS 11, específicamente tenga que ver con ciudades. Y Mercociudades tuvo que ver con ese movimiento localista para lograr, digamos, ese espacio en la mesa global. Y lo sigue teniendo.
Entonces, si uno en estos breves minutos que tiene para resumir y colocar algunas reflexiones, la primera es, no peligra la historia del Mercosur, la agenda ni la historia de Mercociudades. Argumento de ello son los 25 años y las propias divergencias en ese periodo histórico. Claro que no somos ilusos ni inocentes. Si el Mercosur ampliado o nuestra querida América Latina tuviera más consensos que divergencias, facilitaría el trabajo de la red. Obviamente, es casi una obviedad, pero necesito expresarla. ¿Y en qué lo facilitaría? Bueno, acaba de decir mi antecesor que algo que fue una conquista muy fuerte de Mercociudades, como lograr un espacio en la estructura orgánica de lo local. Primero, antes del FCCR, fue la REMI, la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del Mercosur. Y luego aún se avanza más y se logra el espacio del foro. Foro que, no voy a repetir, claramente ahí está, hay incluso una visión de cuál es el rol de las ciudades en la integración regional, de parte de la estructura esa pesada que tiene el Mercosur. Por lo tanto, en paralelo Mercociudades tiene su agenda. Es una agenda política. ¿Por qué digo agenda política? Porque redes hay muchas. El punto es cuáles son redes realmente que conforman una agenda política de los temas que preocupan y ocupan a los alcaldes de la región. Y ahí, para resumir, en estos últimos tiempos que nos llevan y nos colocan a un nuevo escenario, tanto regional como mundial, producto de la pandemia y de esta peste que nos tocó vivir, podemos decir algunos temas centrales. Primero, la lucha por la autonomía. Algo comentaba Susana en su intervención, me parece que la importancia de trabajar por la autonomía, y cuando hablo de autonomía, no solo hablamos de una autonomía vinculada a lo financiero o a lo económico o a lo presupuestario. Ustedes saben, en la región, prácticamente entre el 70 y el 80% del presupuesto del Estado, en la lógica multinivel, lo maneja el Estado Nacional. Por lo tanto, es necesaria una autonomía económica y financiera, pero además es necesaria una autonomía en la toma de decisiones. Y la pandemia nos deja eso. Susana expresaba la descoordinación que ella vivió en España. Ni te cuento, Susana, la descoordinación en América Latina, incluso dentro de nuestros países. Porque además, más allá de aparecer, una lógica de estados nacionales autoritarios en la indicación del qué hacer, aparecen las comunidades regionales y locales tomando decisiones que muchas veces se contraponían con esas decisiones de los estados nacionales, y esas decisiones locales eran producto de territorios organizados, entendiendo que el territorio en sí se tenía que autodesignar y definir sus políticas en relación a la pandemia. Por lo tanto, ahí hubo mucha crisis en esta lógica de los niveles del Estado, y ni hablar la descoordinación de toda la primera etapa de la pandemia, y en el caso de América Latina creo que esa descoordinación aún sigue. Ahora, entonces, volviendo a la agenda de temas de la Mercociudades de hoy, autonomía vinculado en todos sus campos, el financiero, el de la toma de decisiones, el de las definiciones de política. Segundo, pensar en desarrollos sustentables / sostenibles. Nos gusta más pensar que el desarrollo de los territorios tiene que ver con el cuidado del ambiente, con esta lógica conceptual del buen vivir, ¿no? Que se vuelve a colocar en escena, ustedes fíjense, en los últimos años, incluso en el mundo de la academia, un concepto que en los latinoamericanos lo conocemos mucho porque viene de nuestros antepasados andinos, ¿no?
Y hoy pareciera novedoso hablar del buen vivir, que es esto del hombre, la naturaleza, el cuidado del ambiente, la movilidad urbana sostenible, la energía renovable. Bueno, Mercociudades tiene este tema en la agenda, pero además lo tenía en la prepandemia, ahora lo refuerza. Hoy les decía en la introducción de otro tema también que tiene que ver con la agenda, que es colocar la pandemia invisibilizada y visibilizarla. Y precisamente me refiero a estos temas vinculados a las altas tasas de femicidios que nos deja la pandemia en la región, a las desigualdades. Es muy interesante la educación virtual, pero es muy triste cuando la educación pública no puede avanzar por la ausencia de infraestructura en muchas familias que no pueden los niños, niñas, conectarse para tener sus clases. Digo, a ver, muestra desigualdades la pandemia muy acentuadas que también de alguna manera colisiona con las políticas que se requieren en función de y muestra y profundiza desigualdades. Ahora, me pareció sumamente interesante, Susana, y creo que te vas a alegrar, que Tandil asume la presidencia de Mercociudades con un eslogan. Todas las presidencias de Mercociudades asumen con un eslogan y Tandil asume con que no hay desarrollo posible de nuestras ciudades sin gestión asociada. Entonces, vos hacías tanta referencia a la solidaridad como supervivencia, al trabajar todos juntos. Bueno, Mercociudades está reforzando todo el año pasado y este año que cada vez más hay que trabajar para la participación ciudadana en la definición de las políticas, para una gestión asociada a la hora de pensar las intervenciones en el desarrollo de los territorios. Pero también, y me vuelvo a la Agenda 2030, a la importancia que tiene el ODS 17 en términos de alianzas, porque no hay otra manera de enfrentar esta nueva realidad y de resolver desde las guerras que encontramos en la Franja de Gaza, Israel, Irán, bueno, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes conocen, hasta las cuestiones que puedan parecer más minúsculas. Por lo tanto, digo, para Mercociudades, el espacio que tiene en UNACLA, el espacio que tiene en CGLU como red central de las ciudades del mundo, nos hace pensar que esta agenda que ya yo les diría, está en un level más alto, digamos, por esta agenda que estamos armando con CGLU, ya excede América Latina, bueno, va a seguir creciendo más allá de las divergencias del Mercosur, porque el buen vivir pasa por las ciudades, el desarrollo pasa por las ciudades, y si profundizamos un poco más como buena localista que me siento, casi como para qué tenemos los estados nacionales. Y lo dejo ahí, Nahuel. Muchísimas gracias, Marcela, por tu intervención. Voy a retomar uno de los elementos que mencionabas, que es la cuestión de la gestión asociada, que recuperabas también de la intervención de Susana y que me parece tan importante y sobre todo tan relevante para los contextos de frontera. A continuación le vamos a dar la palabra a Gustavo Vieira, que es profesor de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, que como todos ustedes saben y todas ustedes saben, tiene sede en Foz de Iguazú, una localidad que es fronteriza con Puerto Iguazú en Argentina y con Ciudad del Este en Paraguay. Y nos interesa mucho, sobre todo, preguntarte, Gustavo, un tema que has trabajado mucho, que has estudiado mucho, sobre el cual has escrito mucho, que es el Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas. La nueva versión del Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas fue aprobado
poco tiempo antes del inicio de la pandemia, poco tiempo antes de la emergencia de la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué podemos esperar de este acuerdo? ¿Es realmente una oportunidad para fortalecer la gestión asociada de los gobiernos locales de frontera en el marco del Mercosur? Nos interesan tus reflexiones, Gustavo. Muchas gracias, Noel. Sí, hay articulaciones y conexiones con todas las participaciones que me anteceden, sin duda. Yo estudiaba los acuerdos de localidades fronterizas vinculadas bilaterales, ¿sí? Brasil-Argentina, que nombraban Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, por ejemplo, que ya está en vigor. El acuerdo bilateral Brasil-Paraguay, en que Foz aparece como localidad vinculada a Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco, y en 5 de diciembre de 2019 fue firmado en el encuentro de cúpula de Mercosur este acuerdo de localidades fronterizas vinculadas de Mercosur. Así que yo trabajaba con la fundamentación que estos acuerdos bilaterales trabajaban con la gramática de integración. Por tanto, podrían ser comprendidos como fuentes de derecho de la integración. ¿Sí? Así como profesora Susana, yo también soy docente de Derecho Internacional y de Derecho de la Integración. Entonces, esta, en primer lugar, sí, decir que es una oportunidad, ¿sí? Hay oportunidades muy importantes en este acuerdo. Los acuerdos, en primer lugar, en términos de manifestación de consentimiento de los estados, aún no están en vigor. Este acuerdo aún no está en vigor, ¿sí? Está tramitando, en el caso de Brasil, está en el Congreso hace poco más de un mes, ¿sí? Y está tramitando para la participación plena de Brasil. Con 2 estados teniendo ratificado el acuerdo, ya entra en vigor para estos estados. Son más de 40 localidades vinculadas, nombradas en el acuerdo. Entonces, él responde, me parece que es una buena compatibilización de por lo menos 3 procesos macro, ¿sí? La mundialización, por lo tanto, los actores locales tienen que comprenderse como actores postnacionales también. El proceso de humanización de las relaciones internacionales, que pone como adjetivo de desarrollo el humano, que pone como adjetivo de seguridad, la seguridad humana, que pone el humano en el centro de la construcción también del derecho, esta revolución copernicana en el derecho, que son los derechos humanos. Entonces, el segundo proceso macro de humanización, ¿sí? Entonces, esta abordaje del buen vivir es muy articulada con esto, ¿sí? Los procesos tienen que poner el bienestar del ser humano, de las comunidades, de la integración en el centro de los procesos. Y el tercer proceso macro, que me parece que atraviesa nuestra región, el proceso de democratización, ¿sí? Esta construcción, por más que en términos constitucionales o institucionales pueden parecer muy bien construidas, en el proceso de construcción, de hecho, de la democracia, un proceso mucho más largo. Así que esto impone más procesos de participación, así como de las comunidades, de los pueblos y de los actores subestatales en las construcciones de la política internacional. Entonces, estos 3 procesos macro me parece que están reflejados en el acuerdo de localidades fronterizas vinculadas de Mercosur. Se habla sí de derechos humanos, se habla sí de movilidad y planeamiento conjunto entre las ciudades, cooperación en términos educacionales, en términos de servicios de salud y de complementariedad, y movilidad, ¿sí? Una cartera de tránsito oficinal fronterizo, por ejemplo. Me gustó mucho esta expresión de gestión asociada también, ¿sí? Porque lo que pasamos, por ejemplo, en esta región, yo voy a utilizar solo como una reflexión. Yo sé que ocurren muchas situaciones fronterizas, pero de hecho el desarrollo es regional
y los procesos de desarrollo son regionales y son transfronterizos. Ellas no corresponden a las organizaciones y las competencias de los sujetos constitucionales, de los entes federados, como los municipios, de los estados o de la Unión. No es más allá del municipio, es menor que el estadual, provincial, ¿sí? Y es al mismo tiempo internacional. Y no hay un ente con competencia para toma de decisiones en este espacio transfronterizo regional. Entonces, tenemos un problema de escalas en términos de competencias constitucionales para toma de decisiones y de construcción, de planeamiento de desarrollo, de procesos de fomento al desarrollo, de construcción desde articulación para políticas de salud, de control sanitario, como pasamos hoy en día. Ocurren procesos de cooperación eventuales, puntuales, pero no programados y articulados en largo plazo, más allá de gobiernos transitorios, ¿sí? Y esta estabilidad en términos de construcciones políticas, de construcciones sociales y hasta de construcciones culturales son necesarias para el enfrentamiento y el uso de las oportunidades que pasan, ¿sí? Las oportunidades que pasan. Entonces, necesitamos de articulaciones que son locales, internacionales. Y estos acuerdos de localidades fronterizas vinculadas crean oportunidades. Pero no es necesario para garantizar el proceso de integración fronteriza, porque también tiene una dependencia muy fuerte de la voluntad política de los liderazgos locales, de las intendencias, de los municipios. Entonces, me parece que nos cabe, tenemos una obligación, Nahuel, que es común, que es educar para la integración y para el acuerdo de localidades fronterizas vinculadas entre actores locales, que en general no se perciben reflejados en políticas internacionales, ¿sí? Si, por ejemplo, ya que estamos en la discusión dentro de una cátedra de Unión Europea, Jean Monnet, ¿sí? Como se tiene, por ejemplo, en programas de cohesión para la integración regional, ¿sí? Acá tenemos que tener proyectos propios y programas propios de cohesión fronteriza, o quizás agencias de desarrollo transfronterizo, para podermos pensar estos procesos que nos desafían en los locales y que demandan espacios de decisiones que aún no tenemos, que son internacionales y articulados con los locales. Entonces, de manera muy sintética, en los 5 minutos, era esto que yo gustaría de compartir. Gracias, Noel. Muchas gracias, Gustavo. Ahora vamos a proceder a tomar algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y seguimos invitando a que todavía hay tiempo para que puedan hacer alguna pregunta, ojalá dirigida a alguno de nuestros panelistas, para poder dejar un espacio también para aquellos que nos están viendo a través de los 3 canales de las redes sociales que estamos transmitiendo, para que puedan también interactuar junto a nosotros. Marcos Lemoes, quien saluda desde la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, nos dice también: gracias por los aportes, los temas de paradiplomacia, es un tema poco debatido en el área de la salud, pero que la pandemia intensificó el debate. Y él mismo nos pregunta: ¿cómo avanzar en la valoración de las paradiplomacias locales en otros niveles de gestión? Por ejemplo, en bloque de países. ¿Alguien quisiera contestar a esta pregunta, abordarla desde alguna dimensión? Dejo abierto la palabra. ¿Susana? Sí, breve. Por ejemplo, en el caso de España ha habido mucha descoordinación con los sistemas de salud de las diferentes 17 comunidades autónomas y también con el gobierno de España para adoptar decisiones comunes. Entonces, ese es un ejemplo a mejorar clarísimamente, porque esa descoordinación
luego lo que pone de manifiesto es deficiencias en los sistemas sanitarios, deficiencias en el intercambio de información de los diferentes sistemas sanitarios, por ejemplo, que hay en España. Eso lo podemos trasladar también al ámbito de la Unión Europea. O sea, nos hemos dado cuenta que es más necesario que nunca, en términos de salud, en términos sanitarios, que exista una mayor coordinación a todos los niveles, europeo, nacional, regional y local, y mucha más movilidad en los datos, en el intercambio de información para poder ser efectivos. O sea, en este caso, esas deficiencias en el sistema sanitario o en ese intercambio de información pueden haber afectado a la salud de las personas o a la vida de las personas, sobre todo los primeros meses, con lo cual ese es un tema que yo creo que habrá que seguir abordando en los próximos meses. Si puedo, Paulina, en realidad creo que Marcos nos coloca una pregunta muy interesante, ¿no? Primero es, ¿cuál es, digamos, yo me gustaría debatir con Marcos cuál es el concepto de valoración, ¿no? Porque él plantea cómo avanzar en la valoración de las paradiplomacias locales en otros niveles de gestión. Entonces digo, bueno, yo desde la experiencia en el ámbito de la red de Mercociudades, sin duda son ciudades que tienen una estrategia de trabajar en la paradiplomacia, que una de sus estrategias es formar parte de redes de ciudades en la región, que esa región involucra bloques de países y que sin duda encuentran en esa potencialidad que genera el trabajo en red un espacio para profundizar su propia política, digamos, internacional, territorial. Ahora, a la hora de decir, bueno, ¿cómo podemos avanzar en la valoración? Bueno, digo, cualquier alcalde, Marcos, te diría que la única forma de saber cómo valorar es con resultados empíricos y concretos y que eso, de alguna manera, beneficie la mejor vida de los ciudadanos del territorio en cuestión. Entonces, ahí lo que está aportando Susana, ¿no? Respecto a esta cuestión puntual de la salud, la pandemia, la descoordinación, bueno, deberíamos demostrar cómo esa paradiplomacia, esa participación en redes de ciudades pueden servir para mejorar la vida o la cuestión de esta de salud o sanitaria en la ciudad. Pero también, digamos, a ver, en el caso de Mercociudades, todos los años hay una convocatoria de un programa que se llama Cooperación Sur-Sur, que como la palabra lo indica, privilegia la cooperación Sur-Sur, en donde uno puede aplicar presentando proyectos donde ciudades que trabajan desde la paradiplomacia encuentren un punto en común y bueno, y puedan obtener recursos, aportes no reembolsables en esta convocatoria que Mercociudades hace. Digo, es muy difícil, es una pregunta demasiado abierta y muy difícil hacer una respuesta contundente. Creo que me gustaría que te quedes con la idea de que sí que se puede valorar. El tema es qué es lo que querés valorar, pero tenemos hoy mucha métrica para hacer. La localización de los ODS es una metodología para hacer esa valoración, ¿no? Sí. Eso. Perfecto. Y muy rápidamente, me parece el caso de las vacunas en Brasil es, bueno, si me permiten, yo voy a contestar a Marcos en português, ¿sí? Bien. O exemplo das vacinas, o caso das vacinas no Brasil, realmente é resultado de atuações bastante dos atores locais, né? O Estado, a maior parte das vacinas que foram aplicadas no Brasil, foram 47 milhões de pessoas já vacinadas, dos 212 milhões de pessoas do Brasil, vem do Instituto Butantan, uma articulação do Estado de São Paulo, em cooperação com o Instituto da China, né? Então uma atuação paradiplomática diretamente.
Em segundo lugar, uma parte substancial do financiamento do desenvolvimento das vacinas que estão sendo desenvolvidas nas universidades brasileiras, nas universidades públicas brasileiras, elas têm vindo, uma delas, a primeira em processo já na fase 3 de construção, da USP, financiado pelo Estado de São Paulo, uma segunda pela Universidade Federal de Minas Gerais, com aportes da Prefeitura de Belo Horizonte, né? E uma terceira da Universidade Federal do Paraná, com apoio do Estado do Paraná. Então, vejam que os processos de compra, por exemplo, de material de proteção para o Covid, eles foram construídos, por exemplo, consórcios do Nordeste com a China, né? Então, houve, sem dúvida alguma, uma atuação muito importante em termos de paradiplomacia e cooperação internacional, né? Pelos desafios das articulações federativas, tá? Então, isso aconteceu por problemas, nós também visualizam oportunidades e, quem sabe, pode ser uma tomada de consciência dos atores subestatais para o seu potencial de construção de soluções para questões práticas ao nível internacional. Gracias, Gustavo. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, por supuesto. Sí, me gustaría traer un poco lo que comentaba Marcela del tema de la evaluación de resultados. Creo que es el gran reto que hay en la paradiplomacia, tanto a nivel de los practitioners como de los investigadores, de comenzar a traer resultados y hechos para poder explicar la paradiplomacia hacia la ciudadanía. No es la primera vez que encontramos casos de alcaldes y de gobiernos locales que no hacen una continuidad de estas prácticas porque es difícil de justificarlas ante los ciudadanos. Entonces depende mucho de la voluntad del alcalde o de la existencia o no de una oficina de relaciones internacionales con su propia memoria institucional, etc. Y creo que es algo que pasa tanto en los gobiernos locales como en las redes. Muchas de las redes van desapareciendo, van cayendo, caen en actividad, porque no encontramos datos, no encontramos hechos, no encontramos actuaciones concretas que justifiquen su propia existencia más que el hecho simbólico de participar en actuaciones internacionales o de sentarse en una mesa, pero no sabemos exactamente si están generando algún tipo de resultado que luego recaiga sobre sus propios ciudadanos. Muchas gracias, Nahuel. Quiero agradecer también los saludos que nos están llegando desde Bogotá, en Colombia, desde la región de Ñuble, aquí al ladito, de la región del Biobío en Chile, además de Salta en Argentina, y un saludo muy especial a alguien que se acaba de conectar, que es Noé Cornago, quien se ha conectado desde Bilbao, y uno de los grandes responsables de que varios de los que estamos aquí estemos juntos en este seminario, tal como lo contamos al principio con Susana y lo hemos dicho también con Nahuel. Así que un abrazo de parte nuestra, Noé, y qué bueno que estés al menos en esta parte final del seminario. La verdad es que hay una pregunta más, pero me la hacen a mí, y yo soy la moderadora en realidad. La voy a contestar súper breve, que es de Hugo Cautivo, quien nos felicita por nuestro seminario y por los grandes expositores, y me pregunta cómo ve a Chile y sus gobiernos subnacionales en relación al proceso de integración regional. Es una tremenda pregunta, primero, porque yo no utilizo el concepto subnacional, sino que utilizo el concepto subestatal. Segundo, porque también habría que definir qué se entiende por integración. Y yo sé que mi concepto de integración, estrictamente hablando, está más cercano al concepto europeo de integración que a lo que usualmente ocupamos en Latinoamérica. Y además aplicarlo a Chile, más complejo todavía. Y en este proceso constituyente actual, me parece súper relevante, sí, hacer esos links dentro de todos estos conceptos. Solo brevemente, más allá de los términos y de lo que realmente quiere decir uno u otro, yo creo que todos entendemos hacia dónde va la pregunta y de lo que estamos hablando. En primer lugar, Chile ha sido un país en el cual ha decidido como modelo de estrategia de desarrollo desde los años 70 y reforzado en el periodo postdictadura,
en el cual no se ha incorporado como miembro pleno en los procesos llamados de integración regional en Chile, como es el Mercosur. Solamente somos asociados, no salimos de la Comunidad Andina de Naciones. Acabamos recientemente, el presidente Piñera, de ya poner la lápida al UNASUR, de cómo había estado trabajando, creó junto a otros países lo que es la Alianza del Pacífico, que no sabemos realmente hacia dónde va, ha perdido bastante fuerza en este último tiempo. Por lo tanto, Chile es un país bastante particular en su inserción en la región, no obstante tener una alta relación con sus vecinos y sobre todo a través de los comités de integración, antiguos comités de frontera, hoy día comités de integración, y a través de otras instancias donde Chile participa. Y en esto nosotros en Chile tenemos un proceso de incipiente paradiplomacia, que también, como decía Marcela, a mí no me gusta el concepto, pero terminamos al final usándolo porque es el que más se usa, una incipiente, porque nosotros, tal como decía Gustavo, en el caso chileno no teníamos norma constitucional ni legal que nos autorizara, y sin embargo la práctica se impuso a las normas. Y hoy día, a partir del año 2019, la Constitución, la ley de modernización del Estado recién permite a los entes subestatales celebrar acuerdos interinstitucionales. Y resulta que los veníamos celebrando hace 2 décadas. Por lo tanto, viene así una suerte de legitimación ex post de algo que se venía ya realizando hacía bastante tiempo en Chile. Y respecto a cómo veo estos procesos de integración o de colaboración o de cooperación, las regiones chilenas hoy día y las municipalidades, sobre todo con la pandemia, también se han visto en un proceso de reforzamiento de sus lazos, con los hermanamientos y con hermanamientos y acuerdos que ya existían, se pusieron, en acción. Y es así como principalmente los hermanamientos y acuerdos con provincias chinas se pusieron en acción. Y aquí vemos cómo la vinculación subestatal chilena ha ido teniendo un giro muy importante hacia provincias chinas. Y yo he contado ya varias veces que la propia ciudad donde vivo, Concepción, tiene un hermanamiento con Wuhan, y la región donde vivo, que es la región del Biobío, tiene un acuerdo interinstitucional con Hubei, y donde se realizaron conferencias entre alcaldes, donde nos enviaron mascarillas, y donde además tenemos otro acuerdo con Dalian, donde también nos mandaron mascarillas. O sea, la diplomacia china médica, este soft power, los chinos están trabajando a nivel subestatal de manera muy fuerte. Así como hay municipios en los cuales tienen hermanamientos con ciudades chinas y en los cuales hay colegios públicos en los cuales se están dando clases de chino mandarín, donde vienen chinos, profesores chinos, a enseñar chino mandarín, y todo costeado por estos acuerdos y fundamentalmente por China. O sea, la penetración de China en América Latina, y lo comentaba yo ayer en un seminario en París, donde estaban europeos, yo les decía, ojo, que no es solamente a nivel estatal, hay también una penetración a nivel subestatal de China, donde le está ganando espacios que tradicionalmente eran de europeos. A principios del año 90, los primeros acuerdos entre gobiernos regionales fueron con regiones italianas y con comunidades autónomas españolas. Y hoy día los acuerdos son con provincias chinas. Entonces, ojo a ese nivel de redes y de conexiones que se están haciendo, porque lo que está haciendo China es en serio, y es planificado, y es a largo plazo, y está pensado no en las próximas elecciones, porque no tienen, no están pensadas, están pensadas absolutamente en una proyección internacional, en un escenario que cambió, y que ayer por el seminario en el que estuve me da la impresión que hay algunos europeos que siguen funcionando con claves de Guerra Fría, siguen funcionando con lógicas del pasado, incluso en la relación con nosotros. Yo escuchaba ayer hablando de que Europa se tenía que alinear absolutamente con los Estados Unidos, y que además China era un peligro
en el sentido de que tuvieran acceso a nuestros datos, que tuvieran acceso a nuestra información, a la guerra tecnológica. Bueno, le dije yo, ¿acaso Estados Unidos no los espió a ustedes también? Y el propio teléfono de Angela Merkel fue pinchado y con el asentimiento de Dinamarca. O sea, aquí no hay ángeles y demonios. Aquí son estructuras que están cambiando, son lógicas que están cambiando, y donde los entes subestatales también tienen un rol a jugar. Y a veces aquellos que se manejan en la alta política, en las cancillerías, no nos miran, no nos ven. Y no por mala, yo diría, no por mala voluntad, es porque no se han dado cuenta de la riqueza de contactos que se están generando a nivel subestatal y local. Y yo les decía, oiga, una persona aquí en Concepción que recibe mascarillas chinas cuando no habían, se lo va a agradecer a China toda la vida. Y no va a ser el monstruo chino que nos quieren vender otras potencias. Entonces, ojo también con las dinámicas en cooperación, que también tienen que ajustarla a esta nueva realidad. Si no, sencillamente Europa y Estados Unidos no van a tener cabida dentro de esto que los chinos están avanzando a paso agigantado y tienen el 7% de su Producto Interno Bruto destinado a la ciencia y tecnología, donde va a ser el verdadero enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Y ni Europa ni América Latina tenemos cómo competirles. Lo único que nos queda es buscar intereses comunes, intereses complementarios en ambas regiones para poder apañarnos juntos y tratar de alguna manera amortiguar las presiones de chinos y estadounidenses. Y ahí tenemos mucho donde buscar cooperación con Europa, pero no como paternalismo propio de los inicios de los años 90, con otra visión que tiene que tener Europa. Y menos aún vendernos esto que yo escuchaba ayer de la visión occidental, que teníamos que estar alineados con la visión occidental. ¿Qué visión occidental, decía yo? ¿La de Hungría o la de Alemania? ¿La de Brasil con su presidente? ¿O la de Venezuela? ¿O la de Canadá? ¿O la de México? O sea, también nos tenemos que preguntar qué entendemos por valores occidentales hoy día. Entonces sí creo que hay mucho que hacer y por eso que nos sentimos tan apasionados con Nahuel de poder realizar estos seminarios, sobre todo para visibilizar un accionar subestatal que está vivo a nivel local, de ciudades, de regiones, pero que a veces en nuestras propias cancillerías no los ven. Y para eso están estos seminarios. Así que con eso contesto, hablé más de la cuenta. Como siempre, suelo hablar más de la cuenta, pero le dejo la palabra a Abuelo Don. No, muchísimas gracias, Paulina, por tu intervención final, una reflexión mucho más abarcativa, pero que cobra valor en este contexto de intercambio de ideas sobre paradiplomacia, integración regional y relaciones internacionales. Como se anunció, este es un proyecto que nosotros llevamos adelante en el marco de un proyecto Jean Monnet, financiado por la Unión Europea, para entender, comprender, discutir, revisitar el concepto de paradiplomacia y diplomacia en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y América Latina, con lo cual esta reflexión evidentemente abona a este debate, sobre todo porque también quienes nos han acompañado el día de hoy también tienen presencia universitaria, como es el caso de Marcela Petrantonio, de Gustavo Oliveira, de Susana Beltrán, que comparten, ¿no?, un poco esa afiliación institucional en el ámbito de la academia y también experiencias directas en la gestión pública local, regional o en el ámbito parlamentario. Y bueno, y agradecerle también a Nahuel Alvaredo, que nos acompaña en la organización de estos espacios junto a Pablo Navarro Rosas y Javier Sepúlveda, que son un poco los motores detrás de estos webinarios que estamos organizando. En lo personal no me quiero extender en las reflexiones, simplemente poner en valor que han surgido muchos elementos que vamos a ir retomando en las futuras sesiones. A mí me parece fundamental
algunas cuestiones que fueron surgiendo. Yo creo que la solidaridad ha vuelto un poco al discurso de la cooperación internacional, había estado ausente los últimos años y evidentemente la pandemia la lleva nuevamente a una posición importante en estas dinámicas de cooperación que están cambiando y que es oportuno tomar en cuenta. La lucha por la autonomía persiste, creo que quedó muy en claro en el discurso de Marcela Petrantonio, y creo que es una autonomía para una gestión asociada, es para trabajar mejor, para co-construir, para dar soluciones a nuestra ciudadanía y en particular en la sesión de la semana que viene, el 10 de junio, las y los esperamos para hablar otro tema que de alguna manera lo vamos a profundizar, ya fue anunciado el día de hoy por la intervención de Gustavo Oliveira, que es el tema de la paradiplomacia transfronteriza en el contexto de las relaciones Unión Europea-América Latina. Vamos a contar con la intervención, en primer lugar, del secretario ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Nos va a acompañar Martín Guillermo Ramírez, que también participó de aquel espacio, de aquella reunión que en conjunto compartimos en Bilbao, y nos van a acompañar 4 expositores, investigadores de nuestra región y de Europa. En primer lugar va a participar la doctora Raffaella Coletti, que forma parte del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, Mariano Álvarez, que es el director ejecutivo de la Red de Expertos y Expertas en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, Esther Ponce, que es fundadora y directora ejecutiva del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo de México, que ha trabajado mucho la relación transfronteriza entre México y los Estados Unidos, y Cristian Obando, que es profesor, investigador del INTE de la Universidad Arturo Prat, que ha trabajado mucho las relaciones de frontera entre Chile, Bolivia y Perú. Así que el objetivo es que nos acompañen el próximo jueves nuevamente para hacer foco en los temas de la paradiplomacia transfronteriza en este contexto comparado Unión Europea-América Latina, y también vamos a aprovechar e invitarles a que nos acompañe Marcela Petrantonio. Al 22 de junio vamos a tener también un panel sobre acción internacional de los municipios argentinos organizado por Findel, en donde vamos a estar participando con la secretaria ejecutiva de la red de Mercociudades, Marcela Petrantonio, y Mariana Calvento, que nos acompañó en una sesión pasada, que es profesora investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Así que para poner estos 2 eventos en el calendario, seguimos con nuestros encuentros, Paulina, y nos reencontramos el jueves que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.